Paz a vosotros, amados hermanos. En el Señor Jesús, tomen su lugar, por favor. En esta mañana vamos a estudiar un tema harto interesante. Bueno, a mí me pareció muy interesante este tema que quiero compartir con ustedes, porque me parece que ustedes son dignos de recibir esta palabra con un beneficio adicional al que se tiene en muchas ocasiones. El tema de la predicación de hoy es en el nombre de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros utilizamos el nombre de Dios en nuestra vida? En nuestros hechos de cada día. ¿Qué sucede, hermanos? Algo se mueve desde allá arriba donde está Dios para hacernos llegar su presencia y su poder en cada uno de nosotros. ¿Qué significa hablar en el nombre de Dios? Es una gran responsabilidad, hermanos. No todos pueden hablar en el nombre de Dios. Pero aquellos que sí pueden hablar en el nombre de Dios, hermanos, sucede algo impresionante en la vida de ellos, como sucedió en la vida de Moisés, que vamos a analizar en unos momentos, como sucedió en la vida de David, como sucedió en la vida de aquellos apóstoles, de aquellos ancianos que fueron enviados a predicar por nuestro Señor Jesucristo, que fueron enviados desde el Antiguo Testamento a profetizar en el nombre de Dios. Hubo falsos profetas, hubo falsos enviados, y Moisés advertía acerca de aquellos: no les creáis. Si lo que ellos dicen no sucede, son falsos profetas, no les creáis. ¿Qué significa este título? En el nombre de Dios. Dice que es alguien que se presenta en el nombre del que lo envía. ¿Se fijan ustedes, hermanos? Cuando nosotros decimos en el nombre de Dios, ¿sí entienden el significado de esto, la responsabilidad de esto, hermanos? Somos enviados por Dios para predicar, para hablar su palabra. Dice el apóstol Pedro, allá en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que habrá entre vosotros falsos profetas, falsos hermanos, que hablarán cosas en nombre de Dios. Y ellos están destinados, ahí mismo lo dice, están destinados a la perdición, están destinados a la muerte. Pero ¿qué sucede con los que verdaderamente hablan en el nombre del Señor? Cuando somos conscientes de que hablamos o debemos de hablar en el nombre de Dios. ¿Qué es uno que es enviado en representación de alguien? En la actualidad, hermanos, están registrados en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, cerca de 200 países. Y en esos 200 países hay embajadores. ¿Qué es un embajador, hermanos? Es un representante
de un país determinado. Vamos a hablar de México. México tiene embajadores en todo el mundo. ¿Y qué beneficio tiene un embajador y qué responsabilidad tiene un embajador? Bueno, el beneficio pues principal para ellos, ¿cuál es? El dinero, el salario que perciben. Después del dinero, ¿qué está? El poder de tomar decisiones en nombre de un país, pero no puede tomar decisiones de motu propio, de interés personal o particular, sino que debe tomar decisiones de acuerdo a la política que tiene el país que lo envía. ¿Qué otro beneficio tiene un embajador, hermanos? La fama, la deferencia, el lujo, ¿verdad? Por eso es que muchas personas quieren ser embajadores, quieren tener un puesto en el gobierno, porque saben lo que van a obtener. Nosotros, al ser embajadores de Dios, hermanos, al hablar en nombre de Dios, también tenemos muchos beneficios, muchos más beneficios que un buen salario, muchos más beneficios que un poder material. Vamos a hablar en esta mañana acerca de esos beneficios, pero también acerca de esas obligaciones que todo aquel que habla la palabra de Dios debe de tener en cuenta. Si yo hablo en nombre de Dios y digo, hermanos, pórtense bien porque yo les aseguro que nos vamos al cielo, ¿qué estoy haciendo? Engañando. ¿Estoy qué? Engañando. Y entonces, ¿qué hace Dios conmigo? Me desecha. Este no está hablando lo que yo le estoy diciendo, pero si yo hablo conforme a la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que traza bien la palabra de Dios, entonces, ¿qué obtengo, hermanos? Grandes beneficios. Cuando yo cumplo con la palabra de Dios. Cuando yo hablo verdaderamente en el nombre de Dios. ¿Cuál es el salario que yo obtendría por ser un buen embajador de Dios? Alguien que está hablando, que está representando a Dios en esta tierra. Hay un señor allá sentado en el Vaticano, ya no usa esa tiara, pero se le quedó el título representante de Dios, ¿qué? En la tierra. ¿Qué sucederá con ese señor, hermanos? Bueno, la palabra de Dios dice que será destruido. Allá en Apocalipsis capítulo 17, 18 y 19. Estamos hablando de ese gran personaje reconocido a nivel mundial, en el que hasta los presidentes de la mayoría de los países del mundo se inclinan, lo veneran, lo respetan. Estamos hablando de ese Señor. Pero también junto con Él estamos hablando de todos aquellos que hablan mentira, de todos aquellos que no dicen las cosas como deben de ser. A eso se les llama falsos profetas, falsos maestros, que van siendo engañados y van engañando a los demás, que ni dejan entrar en el reino de Dios a los demás, ni ellos mismos pueden entrar. Entonces, hermanos, yo pudiera hablar en esta mañana de infinidad de personas que hablaron en el nombre de Dios.
Pero no me daría tiempo. Solamente quiero tomar como referencia a algunos personajes que hablaron en el nombre de Dios. ¿Y qué sucedió con ellos, hermanos? ¿Qué sucedió? Vamos a ver capítulo 3 de Éxodo. ¿Qué sucedió con estos personajes? Los primeros versículos de este capítulo nos hablan de cuando Dios le habla a Moisés desde una zarza. ¿Cómo llamó Dios a Moisés, hermanos? ¿Cómo lo llamó? Moisés, Moisés, ven. Te necesito acá. ¿Sí lo llamó así? Le puso una señal allá en el monte Sinaí. ¿Cuál fue la señal? Una zarza que ardía, pero no se consumía. A Moisés le llamó la atención que esa zarza estaba ardiendo allá y fue a ver por qué esa zarza no se consumía. Todo eso tenía un símbolo, hermanos. La zarza, la presencia de Dios, Moisés, todo tenía un símbolo. El monte desértico, ¿verdad? Tenía un símbolo. Dice en Éxodo capítulo 3, apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios, y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él dijo, veme aquí. Ese fuego por el cual se manifestó el Señor a Moisés sigue ardiendo, hermanos. Ese fuego es la presencia de Dios. ¿Y ustedes creen que nada más se manifestó en aquella ocasión? Se sigue manifestando también ahora, hermanos. Ese Moisés, humilde pastor, que había sido criado en la casa del faraón, pero por amor a su pueblo, mató a un soldado y tuvo que huir. Ese Moisés, humilde, manso, fiel, porque cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, fue llamado por Dios. Y quiero simbolizar desde ahora, y lo vamos a enfatizar al final, que nosotros somos como ese Moisés. Quiero brincarme en la lectura hasta el versículo hasta el versículo 10. Dice, desde el 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y enviarte a Faraón, a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Luego que hubieses sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Versículo 14.
Versículo 13, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Jehová me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ve y junta los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, de cierto yo os he visitado y visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Pereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, empero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando os partiereis no salgáis vacíos. Hermanos, Dios escogió a Abraham, digo a Moisés, también a Abraham, pero dijimos que no íbamos a hablar de todo, no alcanzaría el tiempo. Dios habló a Moisés, lo envió a preparar a los hijos de Israel, lo envió al faraón para que dejara ir a su pueblo, pero le dio un poder, le dio una carta de recomendación, una carta de embajador, hermanos. ¿Cuál es esa carta de embajador? Cuando Moisés se presenta ante el faraón, ¿Dios estaba con él físicamente como en el monte? No, estaba el Espíritu de Dios, estaba su nombre con él. Y le habla al faraón. Fíjense el poder que le dio Dios. Arroja tu vara. Y cuando arrojó su vara, ¿qué pasó, hermanos? Se convirtió en una serpiente. Eso es fácil, dijo el faraón. También mis magos hacen esto. Y mandó a traer a 2 magos que se llamaban Janes y Jambres. Y los de esos magos hicieron lo mismo. Arrojaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Pero aquí sucedió algo extraordinario, hermanos. La serpiente en que se convirtió la vara de Aarón, de Moisés, se tragó a las otras serpientes de aquellos magos. Dejaron de ser esas varas, esa manifestación que Satanás tiene para con los falsos profetas, para con los mentirosos, para con los engañadores, dejaron de existir cuando la vara que había arrojado Moisés la tomó, la volvió a tomar, se convirtió otra vez en una vara. ¿Y dónde quedaron las demás varas? ¿Dónde quedó el poder que ese Satanás tiene también para engañar a todos los que son hijos de Dios, principalmente a los hijos de Dios? Los otros ya no necesitan ser engañados. A los hijos de Dios. Cuidado, hermanos, no nos dejemos engañar nosotros. Muy bien. Moisés tuvo el poder de convertir la vara en serpiente. Moisés tuvo el poder de que se abriera
el mar y pasara el pueblo de Israel como por tierra seca. Moisés tuvo el poder de hacer caer el maná del cielo, tuvo el poder de sacar agua de aquella peña de Oreb. Moisés tuvo el poder de guiar al pueblo durante 40 años. Dios le dio ese poder porque había sido enviado por Dios, hermanos. Hagamos un breve análisis. ¿Cómo era Moisés? No se vestía con la pompa que tenía allá en Egipto, se vestía con una túnica de pastor, una túnica humilde. ¿Y eso lo hacía menos ante los demás? No. Moisés fue reconocido no solamente por el pueblo de Israel, aunque tenían sus fallos, fue reconocido por mucha gente que lo seguía porque hablaba en el nombre de Dios. Fue enviado por Dios y habló en el nombre de Dios y actuó en el nombre de Dios y llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Dios le dio el poder a Moisés de aquellas 10 plagas que destruyeron la resistencia del faraón, una por una, hasta llegar a la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Fue un buen embajador Moisés, sí o no, hermanos? ¿Y cuál fue su salario? No entró a la tierra prometida, porque también era un símbolo. Nosotros podemos trabajar 40 años, 80 años, 100 años, y no vamos a recibir en esta vida la promesa del Señor. El trabajo que hacemos no se verá recompensado en esta época, en esta vida, pero se verá recompensado en aquella que vendrá. Moisés subió a aquel monte y vio, no entró, vio la tierra prometida. Nosotros vamos a morir también. Y si cumplimos a satisfacción del que nos envía su misión, tendremos también la dicha de ver el reino de Dios. Y lo hemos visto, y lo hemos palpado, y lo hemos sentido, y seguimos sintiendo bendiciones. Seamos buenos embajadores de Dios. Otro hermanos, que fue enviado por Dios y que cumplió también con satisfacción. Primer libro de Samuel, capítulo 17, me refiero. ¿Y saben de quién habla el libro de Samuel, capítulo 17? Habla de David. Dios le dio gracia a David. Halló gracia ante los ojos de Dios, halló gracia ante los ojos de Saúl, que era el rey de Israel. Dios le dice a Samuel: ven y unge a uno de los hijos de Isaí. De ahí saldrá el próximo rey de Israel. Y llega Samuel, hermanos, a la casa de Isaí. Dios me ha mandado aquí, porque de aquí saldrá el próximo rey de Israel. Isaí, orgulloso, le presentó a su primogénito, a Eliab. ¿Cómo era Eliab, hermanos? Rubio, de hermoso parecer. Y Samuel dijo: estoy ante el próximo rey de Israel, tú serás ungido. ¿Y qué le dijo Dios? Este no es. No mire su parecer, ni su hermosura, este no es. Y después le fue presentado Abinadab, el segundo, y el tercero, Samá. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? 8. Se presentaron los 7, ninguno era. Y todos tenían las características: altos, fuertes, vigorosos, hermosos, rubios, bien parecidos. Ninguno de estos es. ¿Ya no tienes otro hijo? Sí, tengo uno, el menor, pero está allá cuidando las ovejas. Pues tráelo.
Vamos a ver, hermanos, primero el libro de Samuel. Capítulo 17. Dice el verso 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y era este hombre en el tiempo de Saúl viejo y de grande edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Muy bien, vamos a ver ahora el versículo 37. Dice, y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, ¿y qué, hermanos? Y Jehová sea contigo. Dios envió a David. Jehová sea contigo. ¿Y fue con él, sí o no, hermanos? Dice el versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvelo en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado, y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y Él os entregará en nuestras manos. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Es importante venir en el nombre de Jehová, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos poniéndonos en manos de Él para que todo salga conforme a su voluntad. Sí, hermano. Y vean ustedes los grandes beneficios. Cuando yo era joven, no sabía un canto que apenas recién aprendí, hermanos. Cuando llegue a viejo, si me das la vida, la salud y las fuerzas, yo quiero seguir dando frutos. No digamos tanto, porque ya la fuerza no será igual. Cuando llegue a viejo y no tenga la fuerza para caminar, sentado en mi silla, seguiré diciendo que confiar en Dios es lo mejor que hay. Yo lo hubiera cantado de joven, pero no lo sabía, hermano. Y ahora de viejo, lo quiero cantar.
quiero cantar, quiero gritar, quiero decir en el nombre de Dios. David cumplió a cabalidad, hermanos, ser embajador de Dios. Fue un embajador. Él vino en el nombre de Dios y triunfó. Quiero invitarles a leer también Mateo, capítulo 18, verso 20. Ya se me perdió mis anotaciones, hermanos. ¿Sí me ayudan a leer? Mateo 18, 20. Mateo 18, 20. 18, 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, ahí están. En mi nombre. No en el nombre de los falsos dioses, como los falsos profetas. No en los nombres de los mentirosos, de los que dicen que nos vamos al cielo, de los que dicen que sí se puede comer carne de puerco. De los que dicen el sábado ya no se debe de guardar. Ahora se debe de guardar el domingo. Ahí no está Dios, hermanos. Ahí no está el Espíritu de Dios. Pero cuando estamos congregados en el nombre de Dios, entonces, sí, hermanos, el Señor está con nosotros. Y los que nos congreguemos en el nombre de Dios verdaderamente, somos embajadores. Como aquellos 70 del capítulo 13 de Lucas, del capítulo 10 de Lucas, que fueron enviados por Cristo Jesús, vayan por todas las aldeas, vayan por todos los lugares y en mi nombre, ¿qué? Echen fuera demonios. En mi nombre, ¿qué? Sanen enfermos. En mi nombre, ¿qué? Echen fuera demonios. En el nombre de Dios. Aquellos varones 70 fueron por todas las aldeas, por todos los lugares y predicaron en el nombre de Dios y echaron fuera demonios y regresaron contentos y echaron fuera enfermedades y llegaron contentos. Esto que les causa alegría no les debe de bastar, porque en el nombre de Dios alcanzaréis la vida eterna. Hermanos, allá vamos a alcanzar la vida eterna en el nombre de Dios. Sujetarnos al nombre de Dios, quitarnos esos pensamientos de egoísmo, de rencor, de coraje, de venganza, aquello que nos impide acercarnos a Dios, aquello que nos impide ser buenos embajadores. Y antes de que Dios nos corra de la embajada, antes de que Dios nos eche fuera, debemos de recapacitar y decirle, Señor, heme aquí. Que fuimos malos. Dios nos puede perdonar. Que somos malos. Dios nos puede perdonar. Dejemos esa pasada manera de vivir, como dijera Pablo, echando atrás todo lo pasado y encaminándonos hacia adelante. Alcancemos ese premio, la vida eterna.
seamos buenos embajadores de nuestro Dios y hablemos con responsabilidad en el nombre de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.